Bueno, Mari Compuché, en nombre del Programa de Pueblos Indígenas, ETICS y Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, les damos la bienvenida a este nuevo taller del Programa de Pueblos Indígenas. En esta ocasión tendremos como profesor a Cristian Bastías Curibil. Cristian, quien es miembro del Programa de Pueblos Indígenas, es geólogo de la Universidad de Chile. Él se tituló el año pasado con distinción máxima con la memoria de título Influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche entre Concepción y Chiloé, la cual en estos momentos está siendo preparada para su publicación. La verdad es que creemos que esta tesis marca un antes y un después en la tradición de geología, de tipo de tesis que se han llevado a cabo. Cristian es mapuche y con esta tesis ha honrado la sabiduría de su pueblo y a través de este taller nos entrega también a nosotros este kimun o conocimiento en mapuzungún. Asimismo, Cristian ha demostrado que los conocimientos científicos y la sabiduría ancestral pueden converger y complementarse. Efectivamente, es objetivo de su taller mostrarnos cómo han influido notablemente los fenómenos naturales, tanto geológicos como meteorológicos, en la cosmovisión, modo de vida y percepción cultural del territorio de las personas del pueblo mapuche. Antes de darle la palabra a Cristian, les recuerdo dejar sus micrófonos apagados y canalizar sus preguntas a través del chat. Luego trataremos de resumir las preguntas para que Cristian las pueda responder después de terminada su exposición. El taller de hoy, se lo recordamos, termina a las 16 horas. Esto incluye las preguntas, así que para que se vayan programando bien y viéndolas a tiempo al chat. También quisiera recordarles que para obtener certificado de participación deberán asistir al menos a 3 de las 4 clases de este taller, a modo de registro de asistencia, y como ya lo han estado haciendo, deberán escribir su nombre en el chat. El certificado de asistencia será emitido con este mismo nombre registrado en el chat. Bueno, ahora sí los dejo con Cristian Bastías Curibil, quien en esta ocasión se referirá a los fenómenos geológicos, meteorológicos y astronómicos, respecto de los cuales se pregunta si han tenido una influencia notable en la comprensión cultural de la realidad. Y también nos va a introducir en el concepto del mito. Así que, Cristian, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, profesora Claudia. Gracias por la presentación. Vamos a compartir la pantalla. A ver. No quedó bien. Ahí. Ya. Se supone que la están viendo en estos minutos. ¿Ya? ¿Se ve, cierto? Sí, se ve, Cristian. Ya, gracias. Bueno, tal como comentó la profesora Claudia, yo soy geólogo, no hace mucho egresado de la universidad. También soy mapuche por parte de mi madre, y también soy técnico mecánico y tornero, en este caso de la enseñanza media. Y bueno, lo que yo le voy a comentar son aspectos de mi tesis, de forma más liviana con respecto a otras charlas que he dado en redes sociales, que están mucho más comprimidas. Ya, y bueno, esto es la primera clase del taller que sale acá en pantalla, la descripción del taller. Y bueno, el trabajo, como explicó el profe Claudia, por el momento está confidencial porque se está buscando publicarlo debidamente. Entonces aquí está el documento de la confidencialidad y el certificado del Departamento de Derecho Intelectual. Ya. Bueno, las personas que fueron parte de mi comisión y me guiaron en este trabajo fueron 4 geólogos,
y que están aquí presentes, René Aldo Charrier, Francisco Hervé, Luis Aguirre y Marcelo Faría, y el profesor Claudio Miyakura, que es de la Facultad de Ciencias Sociales, que él, al igual que yo, también es mapuche, y también me estuvo guiando en este aspecto para construir bien mi texto. Acá son algunas fotos lucidas de lo que fue la defensa el año pasado. Y bueno, en el caso que quisieran adelantarse un poco lo que voy a comentar durante estas clases, estas 4 clases, ya hay algunas charlas subidas en internet, en este caso en el canal colombiano de YouTube de Cuarentena con Geociencia. El día de ayer con el canal de Sketch of Geology de la alumna Sofía Pino Mora de la Universidad Católica de Temuco, y también está presente la charla de forma comprimida al rescate del patrimonio geológico de Geoscience Chile, que también está hecho por geólogos. Ya, y la primera clase que vamos a ver hoy día es si los fenómenos geológicos, meteorológicos, astronómicos han tenido una influencia notable en la comprensión cultural de la realidad. Y vamos a ver algunas definiciones o planteamientos en torno al mito. Y posteriormente en la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre estos temas. La clase 3 y 4 ya es, de hecho, en forma específica, las interpretaciones geológicas que hice, junto con mi comisión, de una variedad amplia de relatos mapuche, alrededor de 60, que fueron también en su momento comprimidos. Y vamos a dar en la finalización de la clase, que el otro viernes, el viernes 31, vamos a comentar una proposición que hice sobre mitos, una proposición propia. Y cómo los mitos han servido como una línea de enseñanza preventiva ante riesgo geológico, ¿ya? Si uno lo quiere ver de esa forma. Bueno, aquí están los tópicos que vamos a tocar hoy día. Y partiremos con la geomitología, tal como dice al principio de los tópicos. Bueno, este término fue planteado por primera vez, o acuñado por primera vez, por la geóloga estadounidense Dorothy Vitaliano en 1968. Y bueno, ella explicó en ese año de que la geomitología es una aplicación geológica del epemerismo. Ya, y bueno, ella explicó de que Epemero de Micena era un filósofo ciliciano que vivió en el 300 a.C. y que planteaba de que los dioses griegos, que realmente siempre suenan mucho dentro de la cultura occidental, los dioses griegos serían mitificaciones de hechos que pasaron entre mortales. O sea, en el transcurso del tiempo, las personas empezaron a mitificar hechos como levantamiento de roca, algún fenómeno meteorológico, entre otras cosas. Él decía de que los dioses no existían, sino que eran mortales deificados. Y ella planteaba esto de que la geomitología sería esto, una aplicación geológica de lo que planteaba él. Después lo explicó en otras palabras, como el estudio de los orígenes reales de los fenómenos naturales que durante mucho tiempo se explicaron en términos de mito y folclore. Ya, posteriormente ella en 1973 publicó un libro, ya, Leyendas de la Tierra, y desde ese entonces han aparecido otros trabajos que se pueden englobar dentro de la geomitología, como el trabajo de María Eugenia Petit-Ruiz en el 2006, que ella publicó 3 libros y también trabajó durante un tiempo con el CERN. Los geólogos Picardi y Mace en el 2007 en la Sociedad Geológica de Londres, que ellos estuvieron recopilando trabajos en torno al planteamiento de geomitología. El astrónomo australiano Duane Hamacher en el 2011, que planteó de que la ciencia como tal ya se hacían en las culturas indígenas. Bueno, él como australiano trabajó sobre cultura australiana. El geólogo español Rafael Junch en 2015. Y aquí tenemos un ejemplo, no son geólogos ellos, pero también de sus propias disciplinas, ¿cierto? De polinología, que plantearon de que los relatos mapuche hacen alusión mucho a fenómenos naturales. ¿Ya? Ahora, si uno comienza a trabajar en los textos del pasado,
uno también ve que estos planteamientos de geomitología ya existían antes, ¿ya? Tal como fue el del filósofo Evenmiro de Micena. ¿Ya? En el caso chileno, quien es considerado por algunos como el primer científico de Chile, el abate Molina, Ignacio Molina, planteó de que los fenómenos de Tren y Cay, que este mito, relato oral de la cultura mapuche que habla sobre la pugna entre dos serpientes, Tren asociado a la tierra y Cay asociado al agua, tendría relación con el volcanismo. Y citándolo él, de aquí se infiere de que este diluvio no vino sino después de alguna erupción volcánica, acompañada de grandes terremotos, y virisilmente es muy diverso del noético. Noético hace referencia al relato bíblico de Noé. Ya, efectivamente, siempre que la tierra se sacude con vigor, aquellos habitantes procuran refugiarse a los montes. Ya, posteriormente, ya en el siglo XX, el investigador Alejandro Caña Pinochet, en la Sociedad Científica de Chile, que actualmente ya no existe ya, que era una agrupación fundada por franceses, también planteó de que había en Chile un culto a la piedra, ¿ya? Él lo llamó así, a las formaciones rocosas, y que en el día de hoy uno lo podía interpretar como, o asemejar a la relevancia religiosa que tienen las ermitas, como un símil. Y bueno, él comentaba, la razón de que estaba dotado, aunque inculto en absoluto, le inspiraba abstracciones mentales, y estas abstracciones le condujeron a imaginar a un ser a quien debía o a quien derivase su origen. Inventó un dios y fue también personificado en la piedra. Ya, también tenemos el trabajo de Rodolfo Lenz, lingüista, que él en el 1912 planteó un artículo respecto a los terremotos y el volcanismo en el Gualmapu, en el territorio mapuche. Y citándolo a él, no es extraño que los indios de Chile hayan considerado las erupciones volcánicas y todos los fenómenos luminosos del firmamento, que en Chile se observan concentrados en las altas cumbres de la cordillera, como manifestación más imponente de una fuerza superior. Es por esto probable que también hayan relacionado el temblor tan frecuente compañero de erupciones volcánicas con el concepto de Pillana. Pillana hace referencia a los volcanes, ¿ya? Que es el ser que vive en los volcanes, para quienes no sepan. Y también tenemos el filósofo francés Émile Durkheim, que en 1915 dio una frase que yo la encuentro muy fantástica, como, sin ser geólogo: los variados espectáculos que ofrece la naturaleza al hombre parecieran cumplir todas las condiciones necesarias para despertar ideas religiosas directamente en la mente. Bueno, como también... Cristian, ¿sabes que te piden que vayas un poquito más lento, por favor? Ya. Bueno, algunas definiciones de mito, ¿ya? Bueno, a todas las personas les suena en su mente lo que son los mitos, ¿ya? Relatos que explicarían aspectos que en su momento no eran explicados con la ciencia, ¿ya? Eran explicados en base a cultura, o relacionados con la cultura. Bueno, y aquí hay una fotografía que yo elegí que son cosas que la gente más o menos domina, o es de dominio público. El relato bíblico de la creación del mundo, de Adán y Eva, ¿ya? Que de hecho en catequesis se enseña de que esto, más que algo real que pasó, es una alegoría a cómo la gente pensó que fue su forma de ser concebida, ¿ya? Lo que yo me acuerdo de catequesis. Y que en el siguiente relato, ¿cierto? La caída de Ícaro, que también le suena a mucha gente por la enseñanza básica o media, que es la insistencia de una persona por alcanzar mayor altura, ¿ya? Que uno puede entenderlo como, en este caso, una altura física, ¿cierto? Llegar al sol. Pero uno también lo puede tomar de un punto cultural, como ascender quizás socialmente, o ascender o progresar, ¿cierto? Y el hecho de no hacerlo con respeto hace que uno caiga del cielo, ¿ya? Son como nuevas lecturas que uno podría hacer. Bueno, y aquí está una fotografía que me compartió el profesor Charrier, que es una fotografía bastante
geológica de lo que es el mito de la pugna entre Tren y Caicay. Aquí se ve Tren como una serpiente de roca, ¿ya? Y Caicay como una serpiente de agua, hecha completamente de agua, ¿ya? Y esto ejemplifica bien lo que vamos a ahondar en estas 4 clases. Comentar la mayoría de los relatos mapuche están dentro del universo de lo que es Tren y Caicay, ¿ya? Entonces puede que algunos mitos se alejen un poco de eso, pero siempre el foco está centrado en Tren y Caicay, ¿ya? Bueno, dentro de estas definiciones de mitos, de estas definiciones que yo ocupé para mi texto, comenzaremos con la Real Academia Española, ¿ya? Que comenta que es la narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Ahora si vamos con folcloristas nacionales, como Oreste Plat en 1983, él explicó lo siguiente, y dejé destacado las palabras que yo considero importantes, ya como geólogo. El mito no es, pues, más que una explicación de la causa o del origen imaginado de tal o cual ser, cosa, fenómeno o hecho. El hombre mitológico sintió que el mundo vivía, pero no interpretó esa vida como nosotros. Los fenómenos de la naturaleza que se presentan no eran el resultado de una ley natural, sino como actos de personajes divinos. El mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la interpretación de su pensamiento y sus acciones. Es una clave que permite reconstruir, trozo a trozo, el tiempo sin escritura. El dato mitológico pasa a ser el auxilio de muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran el origen, el ambiente y el quehacer natural e intelectual del hombre. Por estas razones, aquí lo dejo destacado, merece igual respeto a la relativa inexactitud de un texto mitológico que la exactitud relativa de un texto histórico, ¿ya? Que esto es lo que debe también destacar mucho en mi tesis, de que los relatos míticos, ¿cierto? Los Cepeu, los Nutram, Mapuche, y no solamente ellos, sino de otros pueblos indígenas del país, debieran ser incorporadas dentro de la propia estadística de las ciencias naturales, ¿ya? De la geología, de la geofísica, de la oceanografía, porque a pesar de que no responden a datos numéricos, como lo que se trabaja en estas ciencias, sí, con ciertos parámetros, pueden constituir evidencia de que estos fenómenos que se estudian continuamente, los terremotos, el volcanismo, los eclipses que van a ser pronto, ¿cierto?, a final de año, en astronomía, todas estas cosas la gente indígena de alguna forma lo sabía, a pesar de que no tenían el conocimiento técnico que se sabe hoy día, ¿ya? Entonces, es importante ponerlo al mismo nivel. Y bueno, y ese es el planteamiento que estuve desarrollando durante todo este tiempo. Ya, citando a otra persona, María Olavarría en 1978 decía, desde un punto de vista formal, el mito, entendido como un sistema de signo intermedio entre el lenguaje articulado y el lenguaje musical, ha sido definido ante todo como un relato. En efecto, no hay mito que no se cuente, el mito se encuentra vinculado a la narración, al relato, ya sea bajo su forma oral o escrita. Tienen que ustedes entender de que hay mucha gente de ciencias sociales que ha planteado que el mito está entre lo que es la música y la poesía, ¿ya? Si uno quiere tomar con parámetros de hoy día. Y bueno, sobre eso, por ejemplo, el filósofo francés Claude Lévi-Strauss, que en unos diapositivas más va a aparecer, él, durante toda su obra, de las que yo por lo menos he tenido la oportunidad de leer, él hace esa relación con la música, ¿ya? Y que tienen los mitos. Y cada signo musical o cada partitura tendría él hacía como una relación con los mitos, ¿ya? Y que los mitos serían como un vehículo que va incorporando en su camino aspectos que lo ayudan a construirse a sí mismo, ¿ya? En este sentido, un mito, quizás no es una buena analogía, pero un mito tendría un comportamiento similar a un lahar, que el lahar es una avalancha volcánica, si uno quiere decir, o una ola que viene de los volcanes a causa del derretimiento de las nieves, cuando hay erupciones volcánicas. Y estas aguas incorpora barro, árboles, objetos en su camino, y estos objetos generalmente son objetos humanos, ¿cierto? Casas, vehículos que usan las personas.
¿ya? Entonces un mito siempre va actualizándose cada vez que va avanzando en el tiempo. Y siempre vuelve, ¿ya? No algo que se queda en el pasado. Eh, por ejemplo, el tema del terremoto del 60, no mucha gente lo sabe, o quizá no es muy conocido, pero hubo un sacrificio humano, ¿ya? Por Puerto Saavedra. Y era para tratar de aplacar el desastre de la inundación a causa del tsunami que ocurrió en esos años. Otras personas que citaré. Roland Barthes en el 57. ¿Qué es un mito en la actualidad? Daré una primera respuesta muy simple, que coincide perfectamente con su etimología. El mito es un habla. Ya, algo que siempre toda esta gente, todas estas personas que han estudiado los mitos comentan de que el mito, lejos de ser una estructura organizada, así como busca la ciencia, el mito es un texto que se actualiza y más que algo técnico, es un texto, es una conversación con otra persona. Es entregarle un conocimiento, quizá mezclado con ideas religiosas o con ideas de cosmovisión, pero es un relato de algo que se vio y que se va conversando con otra persona. Y esto también lo tengo destacado como importante, que el mito es un habla. Ahora, uno de los mitólogos más citados o más famosos es Mircea Eliade, ¿ya? Que rumano estadounidense. Y él comentaba lo siguiente: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo de los comienzos. Los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o lo sobrenatural en el mundo. En esta irrupción de lo sagrado, lo que fundamenta realmente el mundo y lo que lo hace ser como es hoy día. ¿Ya? Bueno, los hechos como sobrenaturales del mundo, ¿ya? Que uno a veces los toma en el tema de la religiosidad. Las cosas que son incomprendidas en ese momento se incorporan dentro de este corpus mítico. Y bueno, una forma de poder plantearlo son experiencias luminosas, o en este caso un término latino, ¿cierto? El lumen, que es como el terror que se tiene ante algo que no se comprende y que hace que una persona respete a ese evento que uno no comprende, lo deja pasmado o sorprendido. Y no es necesario ser creyente o religiosa para tener experiencia luminosa. Si ustedes van, por ejemplo, a una montaña, ¿cierto? Con su familia o en soledad, y perciben la altura de una montaña, ustedes van a quedar sorprendidos de la magnificencia del promontorio rocoso que están viendo frente a ustedes. O cuando uno ve las estrellas y uno ve que es tan grande el universo y uno tan pequeño que uno lo hace sobrecogerse, ¿cierto? Sobre lo que uno sobre lo que uno significa para el universo. Entonces eso también son experiencias luminosas. Ahora, Mircea Eliade también comentaba de que el mito tenía funcionalidades, ¿ya? Que podemos usar para la ciencia. La función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, tanto la alimentación o el matrimonio como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría. Ahora vamos a detenernos un poco en los planteamientos de Levi Strauss, que se acercan mucho más a lo que es la geología, ¿ya? Bueno, Levi Strauss es bastante conocido dentro de las ciencias sociales porque él, en cierta forma, acercó a la gente aspectos culturales que estaban alejados, ¿ya? Por ejemplo, él trabajó mucho en lo que es en Brasil y después en el Museo de Nueva York. Y él, de sus planteamientos, decía que la gente o las personas tienen la tendencia a dicotomizar la realidad, a entenderlo bajo dos valores. Uno puede entenderlo ahora como un 1 y un 0, ¿ya? Como algo digital. Pero, bueno, para que uno lo entienda, esta idea de abstraer la realidad siempre a dos objetos que se relacionan entre sí, se complementan entre sí, es, por ejemplo, el día y la noche, ¿ya? La luz y la oscuridad, hombre y mujer, bien y mal, son como esas cosas. Siempre él percibió que los mitos trabajaban de esa forma. Hay gente que le ha rebatido eso, pero él estaba tan convencido que, por ejemplo, él afirmaba de que se podía quizá trabajar digitalmente en los mitos y leyendas, trabajarlo con lógica booleana, ¿ya? Algo así como un tema de circuito.
Y puede que todavía no estén las bases para hacer eso, pero él lo dejó planteado como una tarea para futuras generaciones. Bueno, citando lo que es el estructuralismo de Levi-Strauss, es lo que va a acá en pantalla. Las regularidades culturales se derivan de la estructura del cerebro humano y las consecuentes semejanzas de los procesos mentales inconscientes. El rasgo más destacable del espíritu humano es su tendencia a dicotomizar, a pensar en términos de oposiciones binarias, y luego buscar un tercer concepto que medie en esta oposición al tiempo que sirve de base para otra formulación. ¿Ya? En este caso es como una transitividad lógica, ¿ya? Dentro del álgebra. El estructuralismo se interesa, pues, en explicar la semejanza entre las culturas, pero no sus diferencias. ¿Ya? Y bueno, acá vamos a comentar respecto a lo que es la geología, que de hecho fueron observaciones como él explicaba el estructuralismo, ¿ya? Para las ciencias sociales. Cuando era niño, mi curiosidad se centró durante mucho tiempo en la geología, cuyo problema también reside en intentar comprender lo invariable de la enorme diversidad del paisaje, es decir, reducir el paisaje a un número finito de datos y operaciones geológicas. Bueno, tampoco de mucho conocimiento para las personas que no estudian geología, pero el relieve terrestre se supone que se ha formado bajo ciertos parámetros o ciertas funciones, ¿ya? Pliegues, o sea, distintos tipos de pliegues, que cuando un terreno se comprime a la vez se puede invertir y se puede extender. Algo que, por ejemplo, se ve en el caso más famoso, el Rif, que está, el valle del Rif, que se encuentra en África, en el Cuerno de África, en el cual África se está separando y hay una extensión, y tenemos una comprensión tectónica, en el caso, al frente nuestro, ¿cierto? En la cordillera de los Andes. Y él explicaba que si uno entendía estas funciones o estos operadores, ¿ya? Bueno, en este caso es geológico, pero si uno lo extiende hacia otros aspectos humanos, ¿cierto? Como la cultura, uno podía entender por qué la cultura se comporta de esa forma de un cierto lugar geográfico y no de otra forma, ¿ya? Y estas son cosas que planteaba él dentro de su estructuralismo. Ahora, él también planteó el pensamiento salvaje, ¿ya? Que no hay que entenderlo de esa forma, ¿ya? Vamos a explicarlo acá. En lo que nos enseña, ¿cierto? La educación, a través del Mineduc, o a través de, bueno, a través de nuestra propia educación, es que en base a estructura de pensamiento, ¿ya? Fórmula, axioma, conjetura, uno puede entender acontecimientos, ¿ya? Y bueno, aquí dejo un ejemplo que quizá mucha gente lo estudió en la básica o en la media, ¿cierto? La ley de Kepler, para entender el movimiento de los astros celestes, ¿ya? Que en base a una fórmula, uno puede predecir acontecimientos, en este caso el desplazamiento del cuerpo celeste en el espacio. Sin embargo, y bueno, esto sería lo que sería pensamiento científico, según Levi-Strauss, que en base a parámetros lógicos, ¿cierto? Que se enseñan en la escuela y que después se siguen trabajando en forma técnica o industrial, uno puede predecir acontecimientos, ¿ya? Ahora, si ustedes lo piensan, este tipo de pensamiento en realidad no ha dominado sobre la humanidad durante mucho tiempo, ¿ya? Si uno lo toma de René Descartes, en realidad son como algo más de 400 años. Y hay un pensamiento, explicaba Levi-Strauss, de que el que ha permitido que nuestra especie siga hasta el día de hoy, ¿ya? Que es el planteamiento hacia el revés, desde los acontecimientos hacia las estructuras, ¿ya? Y este es el pensamiento que menciono aquí en el título, pensamiento salvaje, ¿ya? O mítico, que decía Levi-Strauss, o también, bajo otro texto de él, la lógica de lo concreto. Y bueno, estos acontecimientos que podían ser caída de meteoritos, erupciones volcánicas como del Villarrica aquí, tsunami como pasó en el 2010, maremoto en el 2010, terremoto del 2010 en el Maule. Otro fenómeno más, los mismos aspectos de la bóveda celeste que se ven en el cielo, todas esas cosas generan pensamientos o razonamientos lógicos en las personas, que lo van
entrecruzando o entretejiendo con lo que ellos saben, ¿ya? Y lo que se sabe, lo que la gente sabía en su momento eran, por ejemplo, contextos religiosos o contextos como cosmovisionales, ¿ya? Y de ahí, de estas observaciones que se hacían las personas, se construían narraciones míticas. Y aquí tenemos a Trentrián y Caicay, que nuevamente, que en este caso es la escultura que hizo, que en paz descanse, el mapuche y escultor Ildefonso Quilempan. Y esta escultura se encuentra en Nueva Imperial. ¿Ya? Ahora, Lévi-Strauss explicaba de que el pensamiento mítico es como una especie de un obrero de la construcción, o un artesano y su obra, ¿ya? En este caso, el bricolage es la narrativa mítica, y el bricoleur, en este caso, es el obrero que va construyendo con lo que tiene a mano, ¿ya? Con los recursos que tiene a mano. Y bueno, yo tomé a Lévi-Strauss dentro de mi argumentación porque lo encontré muy adecuado para poder explicar esta dicotomía entre el pensamiento científico y el pensamiento que se plantea en las narraciones míticas, ¿ya? Y bueno, yo le adelanté también de que este pensamiento ha estado presente desde siempre, ¿ya? O uno puede discutir si la especie humana tiene 3 millones de años, 2 millones de años o menos, ¿ya? Ese no es el tema de este taller, discutirlo, ¿ya? Lo vamos a dejar así, como desde el origen de la humanidad. Y posiblemente incluso desde antes, cuando éramos animales, también están estas lógicas operando en nuestras mentes, ¿ya? Incluso en el día de hoy, uno puede tomar que el pensamiento mítico, ya de cierta forma cribado por la ciencia, pero aún sigue operando en nosotros. Cuando escuchamos a académicos, autoridades, y uno como estudiante a veces no suele dudar mucho de lo que comentan los académicos, ¿ya? O las autoridades, ¿ya? Y el hecho de que exista ese como nivel de poder entre el que quien enseña y el quien escucha, el que escucha está operando la ley de la autoridad en este caso. Y este sería, en cierta forma, un equivalente al pensamiento mítico, el de generar esa idea en base a lo que otra persona te dice, ¿ya? Ahora, todas estas cosas que les comenté yo no son parte de la cosmovisión mapuche, entonces, por mucho que sirvan para poder explicar estos aspectos, no, de por sí son conocimientos sesgados, ¿ya? Que no son parte de la epistemología de la propia cultura mapuche. Entonces, falta todavía trabajar sobre ese tema, ¿ya? Para ocupar conceptos mapuche para entender a la propia cultura mapuche, ¿ya? Por el momento tenemos otros conocimientos de Europa que ayudan a explicar estas cosas. Bueno, finalizando ya la presentación, vamos a comentar algunos ejemplos de geomitología en el mundo y en Chile, ¿ya? Y comenzaré con los comentarios que ha hecho, o sea, los trabajos que ha hecho el astrónomo australiano Joan Hamacher en varias oportunidades, 2009, 2011 y 2016, ¿ya? Bueno, y aquí lo que ustedes ven es un cráter de impacto, ¿ya? De un meteorito que cayó en el Cretácico, ¿ya? En los tiempos que todavía estaban los dinosaurios. Y dejó una cordillera circular, ¿ya? Bueno, eso es lo que se sabe dentro de lo que es la astronomía y la geología, ¿ya? Pero el conocimiento indígena es sorprendentemente similar a la forma en cómo la geología y la astronomía han explicado este cráter de impacto, ¿ya? Que en el principio de los tiempos, para los australianos es el tiempo del sueño, del ensueño, en el cielo habían seres similares a las personas, y estos seres son mujeres, ¿ya? En este caso, mujeres guerreras, que ellas tenían una especie de festividad, o podríamos decirlo ahora, una especie de carrete en el cielo, ¿ya? Y en esa festividad, en la actividad que están haciendo, una de ellas se le cayó su infante, su guagua desde el cielo, ¿ya? Y el infante, la guaguita, impactó la tierra, y de su fragmento, de lo que constituía la masa de la guagua, nació la forma de vida. El agua, los vegetales, los árboles, los animales y por supuesto las personas. Entonces, para la gente indígena de allá de Australia, este lugar sería el origen del mundo, o el origen de la humanidad,
¿Ya? Ahora, si se fijan bien, en la explicación mítica, el que caiga algo del cielo, es muy similar a la explicación geológica y astronómica del lugar. Y de hecho, la gente afirma de que en este caso la madre sigue buscando a su hijo, ¿ya? Porque hay una constelación en el cielo, desde el hemisferio sur que se ve, que es la corona austral, que es como una semicircunferencia, que según la gente de allá, dicen que es eh, el bol o la cajita donde estaba la bobita ahí, estaba guardada. Ahora, yendo acá a América, el mito sobre la formación rocosa de la Torre del Diablo en Estados Unidos, que está en Wyoming, es una formación que destaca sobre su relieve porque es un promontorio rocoso muy alto, rodeado de una planicie, ¿ya? Entonces destaca por kilómetros. Y bueno, lo que se sabe dentro de la geología es que este es una especie de cuello volcánico, ¿ya? Que un volcán, ustedes tienen que entender de que un volcán se construye a sí mismo por las erupciones, y fragmentos de la erupción que van formando el edificio volcánico. Y en este edificio volcánico, el magma que se va instruyendo desde las profundidades de la Tierra hacia la superficie terrestre tiene otra densidad que después cuando el edificio volcánico se erosiona, muchas veces queda este cuellito donde el magma ascendía a la superficie para convertirse en lava. ¿Ya? Y generalmente por la constitución química, comportamiento termodinámico por ejemplo, del basalto, es que se generan formaciones en tipo hexagonales o poligonales, ¿ya? Como prismas. Y ustedes pueden verlo, si están acá en Santiago, pueden verlo en el Cerro Santa Lucía, ¿ya? Llegando casi a su cima, se ven formaciones prismáticas, que es a causa del enfriamiento del basalto, ¿ya? Bueno, ahora el tema indígena tiene una forma muy especial de explicar esta formación rocosa. Los indígenas Kiowas del estado de Wyoming, en Estados Unidos, explican de que habían 7 mujeres que estaban haciendo sus actividades laborales, en este caso de supervivencia, y que un oso la empezó a perseguir, ya para comerla. Y ellas imploraron a su ancestro de que por favor la salvaran de esa muerte segura. Entonces los ancestros, escuchando su ruego, elevaron el terreno donde estaban ellas. Y bueno, el oso en este caso trató de ascender por esta colina que se formó imprevistamente, y la gente indígena menciona de que esta forma prismática del basalto serían los rasguños que hizo este oso tratando de perseguirla para comer. Bueno, ascendió tanto la colina que estas niñas se volvieron en estrellas. Y aquí se muestra la constelación de las Pléyades, ¿ya? Que esta sería la niña que fueron perseguidas por este oso. Ya, yendo hacia España ahora, el geólogo Rafael Wunsch comenta en su trabajo de que sobre la Peña de los Enamorados, ¿ya? Y bueno, acá tienen que entender que el relato de acá es bastante católico, ¿ya? Porque de allá proviene en este caso el catolicismo que llegó a América. El relato menciona de que una niña católica, una mujer católica, se enamoró de un árabe, ¿cierto? Y esto era casi como Romeo y Julieta, un amor prohibido por tema religioso. Entonces la familia de ambos no permitieron esta unión, y lo que hizo esta pareja joven fue subir a una peña y juraron amor eterno y se lanzaron al vacío, se suicidaron. Y entonces el amor de ellos pervivió por siempre, en que la cara del moro, del árabe, quedó formando a la peña, y ella quedó besando a su amado, la niña católica, en forma de nubes o en forma de viento, ¿ya? Entonces lo queda besando por siempre, ¿ya? Ahora, hay que entender que muchas veces la formación es rocosa debido a una erosión diferencial de su propia litología, de su propia constitución rocosa,
se puede erosionar de cierta forma, preservar las partes más duras o mejor constituidas, frente a otras que son más saludables. Y esto es lo que, desde una perspectiva humana, ¿cierto? Desde cierto ángulo, uno puede percibir como caras, ¿cierto? Caras en el horizonte, tal como se ve en la Peña de los Enamorados. Yendo, en este caso, a Argentina, al norte de Argentina, ¿ya? Tenemos el lugar del Campo del Cielo, ¿ya? Que es una amplia zona entre los estados de Santiago del Estero y el Chaco, en el cual han caído, donde existen meteoritos de constitución férrica, de hierro. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque los españoles escucharon este relato, ¿ya? Le preguntaron a los indígenas del Chaco qué es lo que había ahí que era tan curioso, ¿cierto? Estos trozos de metal. Bueno, ellos le explicaban que desde el cielo llegaron, cayeron trozos del sol, ¿ya? Y especificaron en su lengua indígena de que eran trozos de metal. Entonces, los españoles, en su ansia de poder monetario, económico, pensaron de que era plata. Entonces, esclavizaron a mucha gente del sector para extraer para lo que yo pensaba era plata, pero al final resultó ser meteorito de hierro. ¿Ya? Y bueno, según la geología, aquí son fotografías del geólogo Gabriel Asato del Servicio Geológico y Minero de Argentina. Él menciona de que estos meteoritos cayeron hace 5.800 años. Entonces, perfectamente la gente indígena vio esto en su tiempo y lo fueron incorporando dentro de su corpus mítico, ¿ya? Este hecho natural. Yendo más hacia el sur, tenemos la investigación que hizo el geólogo Pablo Broeber en 1926, posteriormente en 1928, en que hizo un estudio toponímico del sector del Neuquén, del estado de Neuquén, perdón, no, pero de la provincia de Neuquén, y él comentaba, él estaba fascinado con la cultura mapuche porque, de hecho, tengo entendido que él se casó incluso con una mapuche, y él de hecho es uno de los fundadores de la geología argentina. Y él hizo un trabajo de campo, ¿cierto? Observando el relieve geológico y también anotando la leyenda en torno al sector, ¿ya? Y una de las que yo más destaco y sobre la cual estoy estudiando harto es sobre el Yuyuwe Mabuya, ¿ya? Y le voy a leer al respecto. Estas son palabras de él en 1926. Lo que le voy a decir lo contaron los muy viejos a nosotros, y esto lo sabían los antiguos. En antes, muy en el antiguo todo allí era mar, y el agua subía y crecía, y la gente tuvo miedo y dispararon hacia la sierra. Entonces se levantó para arriba un cerro y creció, y allí se salvó la gente subiendo al cerro. Hacía mucho calor, tal vez del sol. El calor vino de arriba, también cayeron piedras como cortezas de árbol, y él destacó esto, Prolov. Y la gente las tomó y se las puso como sombrero, y así que no les hizo daño el calor de arriba y las piedras que caían. Así salvó la gente, y por eso el cerro al cerro Yuyuwe Mabuida lo llaman el cerro que se hincha, al cerro hinchador. Ya. Este relato lo destacó mucho Broeber, y también lo estoy destacando yo, lo destaqué en mi trabajo, porque es una evidencia muy, muy especial sobre los hechos geológicos, ¿ya? Bueno, acá tiene una imagen sobre el lugar donde hubo un mar, ¿cierto? Un lafquén, que es la Pampa Ñorquín, ¿ya? Y en este lugar está cercano a lo que es el Cerro Ranquiñón, que en este caso es actualmente el Yuyuwe Mabuya. Y en el trabajo del geólogo Emilio Rojas, de Argentina, con Andrés Folguera y Víctor Ramos, ellos estudiaron mucho este aspecto mítico, ¿ya? O sea, ellos lo hicieron dentro de un tema de geología estructural y regional. Pero no es ilógico que haya pasado, que hubo un mar en ese entonces, porque la persona mapuche le contó a Pablo Broeber y posteriormente a otro geólogo, es que efectivamente aquí, en el sector, aquí surgieron conos,
¿cierto? Cono monogenético, volcancitos, si quieren pensar de esa forma, que taparon al río Agrio y a su afluente, el arroyo Ñorquín. Al surgir justo donde se juntan, o en esta confluencia de estos cursos de agua, se empezó a acumular el agua, ¿ya? Y esta agua se empezó a acumular tanto que formó un lago estacionario en ese tiempo. Y evidencia de eso son los sustratos rocosos que están en los cerros de los alrededores, la cordillera de Malargüe, en que en el fondo de estos sustratos se ven ondulaciones, ¿ya? Que son sismitas, o rocas, o deformaciones sísmicas de sedimento lacustre, ¿ya? Y yo personalmente lo encuentro muy destacable el trabajo que hizo Groeber y estos geólogos respecto a este relato mapuche, ¿ya? Ahora, yendo más hacia nosotros, al caso chileno, y aquí también se comparte con Argentina, es el mito de la pugna de Tren y Caicay, en que, bueno, como le dije al principio, es una pugna, una pelea continua y reiterada de dos culebras o serpientes, los filú, que una es dominadora o reina sobre las aguas, ¿ya? Y los fenómenos que involucran el agua, la caicay, y la otra serpiente o culebra que domina los fenómenos secos o de tierra, que es Tenten. Bueno, y este mito tiene un comportamiento fractal. Conversamos con el profesor Charrier de que como que opera a nivel global, ¿cierto? Como una pugna entre el océano y el continente, en que sus visualizaciones serían los tsunamis, ¿ya? Como fue en el 2010, pero también tiene un comportamiento más local, ¿ya? Más exclusivo, que es con los lagos de origen glaciar que hay en el sur de Chile y Argentina. Y aquí cito, bueno, aquí muestro esta imagen de un canal de desagüe que se hizo para el terremoto del 60, que tampoco muchas de las generaciones nuevas lo saben más los geólogos ya con algo más de edad, o gente mayor también lo sabe, de que en los tiempos de Alessandri Hijo, fue cuando pasó el terremoto del 60. Y no solamente fue un tema de que se provocó un tsunami que mató gente en Chile y al otro lado de los Pacíficos en Japón, sino que también provocó remoción en masa, cayeron cerros, ¿ya? Que taparon cursos de río. Y el río San Pedro fue tapado por uno de los cerros que está casi al lado de donde se desagua el Riñihue. Entonces hubo un trabajo de ingeniería muy grande, ¿ya? En donde participó la facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, la Facultad de Física y Matemática de la Chile, que se hizo un canal para poder drenar las aguas que se estaban acumulando peligrosamente en los tacos 1, 2 y 3 del Riñihue. Y bueno, la idea de hacer esto era porque si el agua se desagüaba de golpe, iba a matar lo poco y nada que quedó de pie con el terremoto del 60. Y la gente, bueno, se hizo el canal de desagüe, que es por donde ahora pasa el río San Pedro. ¿Ya? Ya. Bueno, estos fueron los comentarios que se hicieron, que se pueden hacer hoy día con la primera clase. La próxima clase veremos qué cosas podríamos usar para poder entender mito y leyenda mapuche desde una perspectiva geológica, y esto más bien va a ser una discusión abierta, porque yo creo que es un tema que todavía no se puede zanjar. Y muchas gracias por su atención y Chaltumay. Muchas gracias, Cristian. Si quieres ahora deja de compartir para que Ya. nos veamos las caras. Quienes quieran prender su cámara, voy a partir haciéndolo yo misma. Les cuento que en realidad, bueno, hubo más que nada comentarios de gente que le estaba gustando, que se acordaba de cosas similares, etc. Pero anoté una pregunta de José Gómez. Yo no veo, está en la video. ¿Alguien quería decir algo? Por favor, si no están hablando acá con nosotros, traten de mantener apagados sus micrófonos. Como les decía, tengo una pregunta de José Gómez,
estabas explicando de la lógica de lo concreto, Cristian, dice, si el componente empírico de la ciencia no derivaría parcialmente desde la lógica de lo concreto. O sea, No, ¿lo puede repetir de nuevo? Que se cortó. Se cortó cuando estaba hablando. Perdón, dice la pregunta si el componente empírico de la ciencia no derivaría parcialmente desde la lógica de lo concreto. Estoy tratando de procesar la pregunta. Mientras tanto, le voy a pedir a las demás personas que si quieren hacer una pregunta, que la anoten ahora, porque parecía que estaban todos muy entretenidos, pero no hicieron tantas preguntas. Hay muchas felicitaciones, Cristian. Sí, parece que sí. Componente empírico de los... O sea, ¿puede repetir la pregunta para ver si lo puedo responder? El componente empírico de la ciencia no derivaría parcialmente desde la lógica de lo concreto. En el fondo, para no ser tanto contraste entre el pensamiento científico y el pensamiento mítico de lo concreto. Bueno, lo que yo entiendo al respecto de lo que hice de mi lectura de Levi Strauss es que de alguna manera la gente siempre ha hecho ciencia, ¿ya? Ciencia, siempre la gente ha sido curiosa de entender su entorno, ¿ya? Pero puede ser de que en el día de hoy, por tanto bombardeo de información, da la impresión de que como que todo está descubierto o todo está estudiado y realmente no es así, ¿ya? O yo por lo menos no lo percibo de esa forma. Y bueno, las personas indígenas, eso lo destacó Duane Hammarskjöld en su trabajo, de que tenían tanta curiosidad por entender su entorno que empezaron a hacer planteamientos de lo que ellos observaban, ¿ya? Planteamientos que se entretejían con lo que ellos conocían en su momento, ¿ya? Y lo que ellos conocían en su momento eran rocas, madera, animales, curso de agua, ¿ya? Las observaciones que ellos mismos hacían. Y eso lo iban entrecruzando y se iban convirtiendo en narraciones, ¿ya? En narraciones míticas. Y si uno lo piensa en el día de hoy, posiblemente eso de alguna forma todavía sigue operando dentro de las distintas disciplinas del saber humano, ¿ya? Que, no sé, un geógrafo, como en el caso de usted, o un sociólogo, como los profesores Painemal, que vi por ahí que estaba conectado, Contreras Painemal, y otras personas más, posiblemente traten de ver las cosas según lo que ellos conocen, ¿ya? Que es de su propia disciplina de formación, ¿ya? Pero la idea no es encapsular los conocimientos en una disciplina como tal, sino ojalá que estos trabajos, bueno, el trabajo mío, otros trabajos que salgan después, ojalá ayuden a entrecruzar conocimiento. Entonces, lo que una disciplina no logra entender, posiblemente le dé respuesta a otra disciplina. Entonces, yo creo que por ahí, bueno, así lo entendí la pregunta. Gracias, Cristian. Mira, aquí están llegando más preguntas. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales debilidades que consideras tienen los registros de mitos que no han sido compilados en la lengua originaria de los pueblos implicados? De Gabriel Pozo. Ay, él es famoso por su libro de astronomía, junto con Margarita Caño. O sea, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son las principales debilidades que consideras tienen los registros de mitos que no han sido compilados en la lengua originaria de los pueblos implicados? Y aquí podemos hablar mucho tiempo. Ya, lo que pasa es que mucha gente cuando ha empezado a estudiar mitología, ¿ya? Y de hecho algunos compañeros de geología, bueno, ahora colegas ya han planteado que podían hacer cosas con otros pueblos indígenas, creen que con leer un libro, ¿cierto? Un texto,
en el cual está recopilado el relato, ya está el trabajo hecho ya. Y la cosa no es así, porque yo lo traté eso lo discutí mucho con el profesor Charrier en el texto, que las narraciones, si uno la empieza a traducir, ¿cierto? En este caso del mapuzungún al castellano o al inglés, se va perdiendo información. Cada vez que uno va traduciendo cosas, se va perdiendo información. Y en esta pérdida que existe, pueden que aspecto que considere irrelevante es el traductor, ¿cierto? Pueden que sean súper importantes para entender por qué el relato es de esa forma y no de otra, ¿ya? Y algo que también en su momento también hizo este astrónomo australiano Don Hamacher, ¿ya? Y también lo planteó en su momento Pablo Grueber, que era importante preservar el mapuzungún para hacer los análisis geológicos, ¿ya? Y eso también es lo que también creo, que si uno empieza a tomar cierto texto para no ir al sur o hacer entrevistas o no escuchar de la lengua original, ¿cierto? Uno lo que va generando es sesgo de información y lo que es originalmente el texto se va perdiendo. Y en ese que se va perdiendo la riqueza narrativa del texto que puede ser muy rica en este caso dentro de la geología, ¿ya? Entonces traté en su momento de preservar, siempre que se podía, la versión en mapudungún y la versión en español también, del mismo relato. Entonces es importante trabajar con los relatos originales, ¿ya? Y que, por ejemplo, los geólogos no tienen por qué aprender mapudungún, pero pueden aprender conceptos de mapudungún. Y si quieren ser de otro pueblo indígena, tienen que aprender conceptos de Aymara o Selknam para poder hacer un análisis más duro y más fidedigno de lo que es el relato que están estudiando. Gracias, Cristian. Mira, aquí hay otra pregunta. Pregunta Damaris Medina en este caso. Quisiera saber si hay algún registro de dónde recuperar más sobre geomitología mapuche. Tu tesis. Por el momento va a tener que estamos trabajando con el profesor Charrier sobre eso, está haciendo un paper, yo trato de hacer un libro. Por el momento podría leer lo que dice Villagrán y Videla, ¿ya? Puedo buscar por el momento el trabajo de ella. Eventualmente va a salir información de geomitología mapuche, pero pido paciencia por eso, porque estoy un poco complicado, pero estamos escribiendo sobre eso. Gracias, Cristian. Aquí hay una pregunta, no sé, debe ser de alguien de nuestra facultad, que dice, ¿existe alguna metodología o forma de evaluar el valor cultural de manera cuantitativa? De Dani Scherer. De manera cuantitativa. Mira, no existe todavía una forma de trabajar de forma matemática o de forma cuantitativa los relatos míticos, ¿ya? Lévi-Strauss trató de hacerlo en su momento, ¿ya? Pero tienen que entender que el lenguaje, aunque se puede acercar, ¿cierto?, a planteamientos del álgebra, ¿ya? No tienen por qué respetar la cosa así. De hecho, es cosa que ustedes empiecen a pensar que a veces en el español, aunque hay regla, o en el inglés hay regla, esa misma regla se rompen con el pasar del tiempo. Entonces, no son reglas inamovibles, sino que son reglas que se van mutando o se van desapareciendo en el tiempo, se van erodando en el tiempo. Entonces, el lenguaje, aunque tenga una cierta lógica que se acerque a la matemática, en realidad es un tema que está abierto, ¿ya? Y yo traté también de quizás hacer matrices con los mitos mapuche, ¿cierto? Matrices para el álgebra, pero no, es muy difícil de hacer, y yo creo que eso sería para otra tesis. Y ahí compartí lo que el trabajo de Villagrán y Videla en el link que está ahí. Ya, aquí hay una pregunta de Paula que pregunta, ¿la cosmovisión mapuche también tenía una visión fractal de la mitología de Caicay y Tren Tren? ¿O es algo que analizaste en tu estudio posteriormente? No, fue algo que yo canalicé con el profesor Charrier. Gracias. Luisa Barrera dice,
Yo quería preguntar si hay iniciativas hoy en la academia para que estos conocimientos ancestrales sean aplicados desde los acontecimientos a la estructura, por ejemplo, en la forma de investigar o como tesis hoy en la universidad. O sea, por lo menos en la facultad donde yo estudié, no. Creo que soy el único. Por el momento creo que soy el único. Ahora no sé cómo será en otras facultades. Yo he escuchado que hay investigadores de ciencias sociales que han tratado de hacer lecturas que se acercan a la geología, pero no, solamente he escuchado, no he conversado con ellos en persona, ¿ya? Y creo que no hay trabajo así, por lo menos en el país, o sea, solamente está el mío nomás, que puede Bueno, por ser eso como una lástima que... yo decía al comienzo que había un antes y un después de tu tesis, ¿cierto, Cristian? Un poco eso, por lo Sí. menos en nuestra facultad. No sabemos en realidad lo que pasa en otras facultades, pero en nuestra facultad sí. A ver, aquí otra pregunta de José Miguel. Dice, ¿la explicación científica de episodios mitológicos finalmente no le quitaría el carácter sagrado de los elementos constitutivos de la cosmovisión ancestral? ¿Cómo salvar esa dicotomía aún existente en la actualidad? Sí, me lo han planteado muchas veces, ¿ya? De que quizá el estudiar geológicamente algo que es propio de lo que es la realidad como religiosa, ¿cierto? Mapuche, quizá le quita el carácter de sagrado, y yo creo que no es tan así, ¿ya? Porque realmente desde que desde que han existido registros mitológicos mapuche, ¿cierto? En la época colonial, lo mismo que escribían estos relatos, se burlaban de lo que estaban escribiendo, ¿ya? Un buen ejemplo de esto son el trabajo de Diego de Rosales, que cada rato, en cada momento, perdón, él decía que estos indios imbéciles o esta gente inculta creen en lo que le dice el demonio, ¿ya? En cada momento él va diciendo eso, ¿ya? Es como que se está burlando del relato que Posinde se lo entregó con mucho cariño un abuelito de ese entonces mapuche, ¿ya? Y así como han pasado en otras crónicas de la época colonial, ¿cierto?, en América, que los mismos cronistas anotaban estas cosas, pero siempre con duda, o burlándose, o no creyendo en la palabra del relato, ¿ya? Y ahora yo creo que si queremos preservar los relatos, yo mismo como descendiente mapuche, o otros alumnos indígenas, ¿cierto?, que pueden haber con este tipo de interés, si hacemos de que existan nuevas relecturas de las cosas que ya se saben, ¿ya? Puede que provoque en la mentalidad de la población chilena que se revaloren estos conocimientos y no sean basureados o sean tomados como cuentos, ¿ya? Por ejemplo, mucha gente tiene un amor muy grande quizás por los textos de Harry Potter, ¿ya? Aquí dejamos un poquito de esto, o sobre el tema del Señor de los Anillos, ¿ya? Y bueno, no es que esté criticando eso, pero sin embargo, la gente prefiere cosas de afuera, mitologías de afuera, ¿ya?, que lo que tenemos acá adentro, que en el país, que de hecho es mucho más bello y mucho más imponente lo que tenemos acá en el país, que estos comentarios, o estos relatos que se ven, ¿cierto?, ahora por las redes sociales o por canales como Netflix o YouTube, ¿ya? Entonces, yo creo que el estudiar desde distintas disciplinas del saber humano, en este caso de las ciencias de la Tierra como la geología, puede hacer que estos relatos sean revalorados y sean preservados de mejor forma de lo que han sido conservados hasta el momento. Gracias, Cristian. Esteban Martínez pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre el uso de psicodélicos y la relación con la geomitología? Hace un tiempo, en cursos sobre identidad mapuche, me contaron que algunas comunidades usaban millaye en ciertos rituales para descubrir una identidad personal. Ya eso no es tema de mi expertise. Esto ya como el tema del uso de drogas, ¿cierto? Lo desconozco, o sea, sé que hay gente que dicen que ven cosas cuando han tomado ayahuasca, ¿ya? Pero no es un tema que estudié, ¿ya? Quizá alguien que, en el caso de la Facultad de Química,
que se interese por tema indígena quizás podría responder de mejor forma a eso. Yo no lo desconozco. Bueno, sigo entonces con las preguntas. Yo estoy siguiendo un poco el orden para no cometer injusticias, pero no sé si las alcancemos a ver todas. Bueno, aquí hay otra que pregunta José Gómez nuevamente, ¿de qué manera se podría referir temporalmente un relato configurado desde el conocimiento ancestral de un territorio? Configurado, supongo, desde el No lo conocimiento. entendí. No lo entendí bien. ¿De qué manera se podría referir temporalmente un relato configurado desde el conocimiento ancestral de un territorio? Ah, Entonces, sí, como un tipo de edad del relato. sí, Ya, algo así. ya. Han habido propuestas de cómo, de fechar un relato, ¿ya? En la geología, por ejemplo, se fechan las rocas, ¿cierto? Bajo método radioactivo. ¿Ya? Y ahí donde uno plantea una edad con un cierto margen de error, ¿ya? Que ahora estos errores son bastante grandes, ¿ya? ¿Cierto? Uno dice 180 millones de años más o menos 5 millones de años. Entonces eso en realidad es un tiempo muy amplio. También tengo entendido que en ciencias sociales, en arqueología también se fechan, pero en este caso con un margen mucho más pequeño, ¿cierto? En este caso, quizá una vasija de cerámica de 1000 años con más o menos 5 años. Ya eso es mucho más fácil de dimensionar que más o menos 5 millones de años, los rangos que trabaja la geología. Ya, Levi Strauss, María Petit-Breuil, entre otras personas, han planteado formas de poder fechar, ¿ya? Pero esos son temas de discusión. Yo también en mi trabajo también planteo un fechamiento, ¿ya? De relatos volcánicos en este caso. Que a veces los relatos hablan de que el papá de mi papá, ¿cierto? El abuelo, o el abuelo de mi abuelo, ¿ya? Aquí ya serían de 3 generaciones a 6 generaciones. Y si uno supone rango de edad, ¿cierto? No sé, actualmente la vida humana es una esperanza de vida de 80 años, pero quizá en el pasado era menos o más, ¿ya? Ahí uno tiene que pensar más o menos con qué esperanza de vida uno va a trabajar. Y si uno eso lo va extrapolando, por ejemplo, a los ascendientes, uno puede tener como un rango de edad de más o menos de cuándo se contó el relato, o cuándo nació el relato, ¿ya? Entonces, en este caso los relatos volcánicos se correlacionan, igual con mucho error, con la erupción conjunta del Mocho y el Villarrica, ¿ya? Entonces tendrían alrededor de como 400 años, por lo menos, algunos relatos del sur, que tomó Yasuki Koramochi en sus diversos libros, trabajos. Gracias, Cristian. Mira, acá hay una que dice, ¿se podría decir entonces que los estudios de los procesos geológicos están muy relacionados con los mitos de la cultura ancestral? ¿Se podría basar que existía un estudio concreto muchos años atrás sobre geología? Bueno, creo que a eso te referías en toda tu presentación, ¿no? No sé si quieres comentarlo. No entendí. No. Es de Herbert Muñoz. ¿Se podría decir entonces que los estudios de los procesos geológicos están muy relacionados con los mitos de la cultura central? ¿Se podría? O sea, Sí, pues eso es lo que tú decías, sí, ¿no? sí que, pero ese fue mi planteamiento, de que se puede estudiar la mitología. Se puede estudiar la mitología de la geología. Claro. Manuel Rojo hace una pregunta interesante. ¿Cómo puedes vincular tu trabajo a la elaboración de políticas públicas que promuevan y aseguren la herencia viva de los geomitos? Ah, ya, esto en el grupo de WhatsApp de Geopatrimonio, en el cual estoy participando, o antes de la pandemia, cuando conversé con la ONEMI o con el CERNEGEOMI. Bueno, yo tengo entendido, por ejemplo, la ONEMI está buscando guiarse con el ejemplo japonés de prevención de desastres, ¿ya? Porque, bueno, en la época, antes de llegar los españoles, ya en esa época la gente en Japón escribía, entonces tenían registro de, por ejemplo, de tsunami, ¿ya? Entonces, lo que yo entendí en su momento cuando conversé con estas personas, que ellos querían correlacionar eventos de tsunamis, varios tsunamis, en el caso chileno,
con registros japoneses que estaban escritos. Y bueno, yo creo que está bien que se hagan trabajos así, que traten de vincular cosas, ¿cierto? Pero acá en Chile también tenemos un montón de registros de cómo, cómo ha influido en la psicología de la gente estos fenómenos naturales, principalmente el tsunami, ¿ya? Y yo creo que si se elabora un corpus, ¿cierto? Cribado, ¿cierto? En este caso con la geología, de relato indígena, uno ya podría generar una estadística de más o menos de cuándo sucedían estos fenómenos, con qué regularidad han pasado esto. Entonces, yo creo que es un trabajo que se podría hacer, que sería bastante grande, y no sería como algo de meses, sino quizás de años o décadas. Pero yo creo que las puertas están abiertas para poder hacer trabajo de ese estilo. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué rol cumple el lenguaje, los conceptos en sí, sobre la concepción del hombre, sobre los hechos concretos y su cosmovisión? También una pregunta muy grande que se la han planteado los lingüistas, bueno, lo que yo usé para mi memoria, ¿ya? De que bueno, depende cómo uno lo quiera ver, ¿cierto? Si la realidad física que uno vive influye en el lenguaje de uno, que el lenguaje es como, de cierta forma, el alma de uno, la forma de pensar de uno, o si es como uno habla que se va construyendo la realidad, ¿ya? Son dos formas de verlo, ¿ya? Y trabajo sobre eso hay muchos, ¿ya? Que algunos fundamentan de que la realidad física es la que realmente influye en la mentalidad humana, o otro trabajo que al revés, porque la mentalidad humana influye en las construcciones simbólicas de lo que uno percibe en el mundo, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo bien bonito que yo lo estuve leyendo, y también lo vi también en un documental que también está en Netflix, que hay un físico en Norteamérica que ha hecho relecturas sobre la ecuación de Dirac, ¿ya? Que yo ya no estoy muy fresco con los conocimientos de física, ya de hecho no voy muy bien en ese ramo, pero bueno, esta ecuación plantea la existencia de antimateria en el universo, ¿cierto? Que el vacío no es vacío, sino que el vacío es un montón de partículas que se van aniquilando entre sí, ¿cierto? Una con carga positiva y otra con carga negativa. Nacen, se cruzan y mueren. Entonces, el vacío realmente sería un mar de creación y aniquilación a la vez que nosotros no percibimos, ¿ya? Y bueno, esa ecuación plantea de que el vacío no es vacío como tal, sino que algo que está lleno. Entonces, este físico planteaba de que la fórmula, ¿cierto?, es un lenguaje que construyó la realidad de la antipartícula, ¿ya? Esa es una forma de poder leerlo. Y hay gente que ha dicho que no, que tú estás loco, que no es así, ¿ya? Yo creo que puede darse ambos caminos, ¿ya? De que el lenguaje va creando la realidad de uno, como uno se comunica, y a la vez la misma realidad va retroalimentando el lenguaje, entonces se pueden dar los dos caminos. Gracias, Cristian. Aquí hay una pregunta de Pía Mena que dice, ¿de qué modo el vínculo entre geología y cosmovisión mapuche se vuelve un instrumento que permita fortalecer la defensa territorial mapuche en la actualidad? Esto es como más político. Que tampoco es en mi campo, pero ya. Generalmente en los trabajos de estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Bueno, hay un caso bien famoso cuando murieron dos ancianitas mapuche, cual la represa Ralco. El mismo Ralco entrega me acuerdo que entregó un informe sobre qué es lo que la gente creía del sector, y el tema del cementerio que tanto se habló durante un tiempo, ¿cierto? El Tunque fue sumergido por este trabajo hidráulico. Yo creo que
aquí ya no entramos dentro del campo de lo que dice la tesis, sino ya como posibles implicaciones. Si la gente no mapuche hace trabajo sobre los mapuches, puede dar pie a que sucedan estas cosas en el cual se culturice de mal forma los relatos mapuches, ¿ya? Que se vean como, no sé, hay gente que menciona que los Rapa Nui no pudieron construir su escultura de basalto, sino que fueron extraterrestres, ¿ya? Si hay gente que no es indígena y está trabajando sobre el tema indígena, puede que se dé ese caso de que su trabajo sea mal usado, ¿ya? Yo creo que si es la gente indígena que empieza a estudiar sobre su propia cultura, ¿ya? Bueno, aquí está el ejemplo de un mapuche estudiando sobre el tema mapuche, pero desde la geología. Va a haber un mejor rescate y una mejor defensa sobre el territorio, ¿ya? Que podría hacerlo mucho mejor un descendiente mapuche o un mapuche de mejor forma que, por ejemplo, una persona que no tiene ascendencia indígena. Aquí hay una pregunta interesante también. ¿Algún autor sobre geomitología del norte de Aguitas o Aymaras? No hay. No hay. No, Qué o sea, pena. Bueno, ahí hay otra tesis. podría surgir quizá un descendiente indígena de Aguita que haga eso, pero yo también tenía la idea de que, bueno, depende cómo se den las cosas, pero ojalá yo tratar de trabajar sobre el tema de la geomitología hasta que yo me muera, ¿cierto? Que tratar de ensalzar el tema indígena, pero desde una mirada geológica, ¿ya? Ahora no sé cómo será el futuro en estos años. Y bueno, el tema está abierto, ¿cierto? De que algún estudiante, ojalá indígena, haga esos trabajos de geomitología, pero también puede ser una persona no indígena que haga eso. Pero que yo tengo entendido, no hay ningún trabajo de geomitología en el país. ¿Ya? O sea, Ya, bueno, les voy a pedir que ya no manden más preguntas porque creo que las que mandaron van a ser las últimas. Igual voy a tratar de guardar después este chat y si queda alguna pregunta sin responderla, quizás Cristian las pueda revisar, aunque sea sí, después yo creo que después finalizando el taller, porque tengo cosas que todavía que entregar. Exacto, eso es lo que iba a decir, porque sé que estás súper ocupado. Finalizando el taller a lo mejor se puede hacer una revisión. Así que bueno, por lo menos por ahora no vamos a contestar más que las que ya están arriba. Si es que unos 3 minutitos todavía de preguntas. Dice Gemita, hola, soy mapuche y estudiante de geología de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo podemos proteger y conservar aquellos geositios o puntos geológicos importantes para la cultura mapuche? Soy estudiante de segundo año y mi intención es proteger aquellos sitios geológicos importantes para la cultura mapuche. ¿Cómo se puede trabajar ese tipo de conservación? Interesante pregunta también. Sí, sí, también me la han conversado múltiples veces, así que creo que la respuesta es atingente a ello. Ya. Generalmente en la geología, como ciencia de la Tierra, ¿cierto? Como una ciencia basada en cosas racionales, vamos a ponerlo entre comillas racionales, va a buscar cosas tangibles, ¿ya? Para proteger o defender. Y en este caso, gente, son geositios, ¿cierto? Formaciones rocosas, generalmente formaciones rocosas, o también pueden ser fenómenos que se den en ciertas oportunidades, ¿cierto? Con cierta regularidad, como en este caso alguna erupción volcánica, o un lugar donde, por ejemplo, la marea tiende a formar una cierta perspectiva visual sobre las personas, ¿cierto? Durante cierta época del año. Entonces, son puntos que se buscan proteger, ¿ya? Pero, de nuevo, está la idea de que son cuestiones tangibles, ¿cierto? Que la gente pueda tantear o ver. Ahora, yo creo que hay cosas que también hay que proteger y son las cosas que no son tangibles, ¿ya? Y en este caso son los relatos, ¿ya? En este caso puntual son los relatos. Que los relatos, ciertos relatos, hablan sobre aspectos de fenómenos naturales
se acercan mucho a la explicación geológica o astronómica del lugar, ¿ya? Y yo creo que son cosas que se deberían trabajar, que ojalá los distintos departamentos de geología del país, ¿cierto? No solo de la Chile, sino de otras universidades, se abran ante ese paradigma, ¿cierto? Un paradigma nuevo. Y trabajen, y ojalá no sea solamente con conocimiento europeo, ¿ya? Como yo tuve que usarlo para poder responder esas preguntas, sino que ojalá sean con conocimiento de la propia gente indígena del sector, ¿cierto? En este caso del norte de Aymara, o Coya, o Yaquita. Gracias, Cristian. Esta va a ser la última pregunta de Herbert Muñoz nuevamente. Dice, ¿existe algún estudio que recopila mitos, historias y relatos en la lengua materna de ciertas culturas indígenas que se pueda basar con la ciencia actual? Para él prácticamente son contados con los dedos los trabajos que son bilingües, ¿ya? Entre la lengua indígena y en una lengua dominante, ¿cierto? El español o el inglés. En realidad son muy pocos. De hecho, algo que se criticaba a Levi-Strauss era eso, que él trabajaba sobre traducciones. No trabajaba sobre la lengua indígena. ¿Ya? Mira, el único trabajo que yo sé que existe, que tiene ese comportamiento bilingüe, es el de Yusuke Kuramochi, del 92. Ya que era profesor de castellano de allá, si no mal recuerdo, de la UFRO, de la Universidad de la Frontera. ¿Ya? Pero no hay más, ¿ya? Puede que haya... también está Ernesto de Morsbach, ¿ya? Del 40, y están algunas anotaciones de Luis de Valdivia de 1606, o de Havestad de 1707, ¿ya? Pero ellos, lejos de buscar una explicación natural sobre lo que estaban estudiando, ellos escribían para evangelizar, ¿ya? No, escribían para evangelizar en Mapuzungún los preceptos del catolicismo, ¿ya? Esa era su idea. De hecho, todos esos trabajos que antes la gente se basa, que estudian tema mapuche, siempre están releyendo textos de jesuitas, ¿ya? Entonces, en realidad no son muchos los trabajos que hay sobre que tengan Mapuzungún y a la vez español o inglés. Son pocos. Y Ya, el que destaca en este caso es Yusuke Kuramochi. Ya, muchas gracias, Cristian. Bueno, a los demás les pido disculpas por no alcanzar a leer sus preguntas, pero bueno, como les decía, si... A ver, Cristian, ¿querías decir algo más? Sí, ahora me acordé, también está Gabriel Pozo por ahí, en su libro también se respeta mucho el Mapuzungún, ¿ya? Él hizo un libro con Margarita Canio sobre astronomía mapuche, ¿ya? Y el profesor Miyakura me comentaba que cuando ellos eran estudiantes, ellos hicieron un trabajo muy grande, ¿ya? Sobre esto, ¿ya? Puede que el libro sea como pequeño, ¿cierto? Corto, pero es un trabajo de muchos años. Y en ese libro también hay relatos en Mapuzungún y en español, ¿ya? Bilingüe, ¿ya? Se me olvidó mencionar eso, ¿ya? Entonces ya me acordé justo antes que se cortara la transmisión. Ya no, si no vamos a cortar tan de golpe, no te preocupes. Sí, bueno, igual, como les decía, ya esta era la última pregunta que respondía Cristian en vivo. Después de que pase este ciclo de talleres, que también es muy intenso, porque solamente hay un día entre medio entre la próxima sesión, que va a ser el viernes a esta misma hora. Después de esto, entonces, Cristian a lo mejor nos puede responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Y por supuesto se las enviaría. Después. Por eso, después. Yo sé que el Cristian está muy ocupado en este momento, así que también le agradecemos por eso, porque nos dedicó este tiempo. Nosotros íbamos, incluso para quienes participaron en el otro taller de ecología política, veo algunos nombres que se repiten, ¿no es cierto? Les habíamos dicho que este taller iba a ser posteriormente, pero lo adelantamos por temas de calendario y Cristian aceptó, se hizo un hueco en su agenda que está muy ocupada, así que le agradecemos muy especialmente eso a la mía Cristian. Yo ahora también los quisiera dejar invitados para una actividad que vamos a tener mañana del programa de Pueblos Indígenas, con Cristian Basáez y Ricardo Labra, que están acá presentes, ¿no es cierto? Y que es una charla que se llama Hacia una innovación integral del buen vivir. Cristian Basáez, que también va a estar en este
haciendo esto mismo que yo ahora, el próximo viernes, es diseñador y docente mapuche, tanto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo como de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también es integrante del programa de pueblos indígenas. Y Ricardo Labra es arqueólogo con magíster en antropología social. Entonces, bueno, les invitamos a esta charla que va a ser mañana, también a esta misma hora, a las 4:15. Así que ahí si desean más información, nos pueden escribir. Igual hemos difundido en todas las redes la charla. Ahí está Cristian. Saluda a Cristian. Saludo igual a la gente y a usted. ¿Cómo? Saludo igual a la gente y a usted. Sí, bueno, también es que aquí tenemos una coincidencia de Cristian, ¿no? Cristian, sí, son 3 Cristian. Sí, hay 3 Cristian en el programa Pueblos Indígenas, todos muy comprometidos con el programa. Y bueno, esa es la invitación que les quería hacer para mañana. Cristian Bastías, no sé si quieres cerrar con algo o nos despedimos. Por el momento ¿sí? no. Perfecto. Cristian Basáez, ¿quieres agregar algo para la invitación de mañana? No, Cristian Basáez está... Ya. Entonces, con esto damos por terminada la clase de taller de hoy día. Les agradecemos a todos muchísimo su entusiasta participación. Creo que quedaron muy entusiasmados, así que nos volvemos a ver el viernes a las 4:15. Que estén todos muy bien, todas y todos muy bien. Chaltumay. Chao, muchas gracias. Chao.